una excepción, que fue una familia encabezada por su patriarca, Noé. Noé fue la excepción que Dios vio en la tierra que miró, en la tierra que escrutó con sus santos ojos. ¿Y por qué fue Noé diferente? Si la mayoría, si el 99,99% restante de humanidad estaba corrompida, ¿qué fue lo que en él Dios vio que le mereció? Pues ser calificado de distinto, que él lo juzgara como distinto y merecedor de un trato especial y diferencial. En el versículo 8 de este capítulo 6 vemos que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Encontró gracia, fue agradable a los ojos de Dios. El versículo 1 del capítulo 7, en su segunda parte, dice: porque a ti he visto justo, sigue diciendo Dios de respecto a Noé, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fue visto justo por parte de Dios. Recordemos que estamos en los albores de la creación, tantos años atrás, pero al principio del plan creador de Dios. Estamos en la segunda de las dispensaciones. Sabemos este tema, todos lo conocemos. Una dispensación es un plan de Dios para con el hombre, en el cual implica una revelación por parte de Dios y una normativa por parte del hombre a acatar, con la cual agradar a Dios y Dios poder bendecir. Han habido distintas dispensaciones hasta este momento. Estamos actualmente en la de la gracia, en el futuro queda el milenio, y todas ellas han ido acabando con momentos catastróficos, con juicios especiales por parte de Dios, los cuales ponían fin a una dispensación y abrían el inicio de otra. En este caso, a raíz del pecado en el Edén, se acabó la dispensación inicial de la inocencia, de la santidad, de la pureza plena en el hombre, y el pecado, la caída, el pecado introdujo un juicio, la expulsión del Edén, la maldición de la tierra y del hombre, y la entrada de una segunda dispensación, que es la de la conciencia. El ser humano se tenía que mover en base a los designios de su propia conciencia, haciendo lo bueno o lo malo que moralmente entendía. Pues por esa conciencia mala y negativa que Dios juzgó como inhábil a toda la humanidad, y la juzgó de esta manera. Y en esta dispensación, el uso moral de Noé, de su libertad, fue agradable a Dios, fue hallado justo, fue hallado grácil delante de Dios. Era un representante único, exclusivo del buen uso del ser humano en aquel momento, en aquella dispensación. También porque Dios a él lo encontró obediente a la normativa que él le iba dando. En el versículo 22 hemos visto que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el 5 del capítulo 7, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, nuevamente. En el versículo 7 de Hebreos vemos que Noé es otro de los héroes de la fe, un ejemplo para todos nosotros, registrado en el Nuevo Testamento, registrado para toda la humanidad que entre en contacto con la palabra de Dios y pueda acceder a ella de manera libre, como hoy en día podemos hacer. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, y por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. También fue un instrumento de Dios, fue un pregonero de justicia, que nos dice Pedro. En definitiva, Noé agradó a Dios. Noé contenía en su práctica diaria elementos abundantes, evidencias abundantes de estar agradando a Dios, a tal punto de que Dios le etiquete de ser alguien justo, de ser alguien con gracia, de ser alguien afín y de acuerdo al plan de Dios. No fue la excepción en esa sociedad. Noé fue el encargado por Dios de poner a la humanidad en continuidad, porque Dios iba a juzgar de manera global a la naturaleza, al ser humano, a los animales. Y si hubiera sido así,
la continuidad de la naturaleza, la continuidad del ser humano hubiera quedado limitada, hubiera quedado acabada. Hacía falta una continuidad. Y Noé, en base a su justicia, en base a su fidelidad, a caminar según el interés y la voluntad de Dios, fue el encargado de continuar la saga de la humanidad. Y la vía fue la construcción de un elemento para ayudarle a sobrevivir, a él y a los animales que Dios quiso, a sobrevivir a las inclemencias y a la drasticidad del juicio de Dios. Dios le encargó a Noé que construyera un arca con la intención de salvar a estos animales y de salvar a la propia humanidad. Y esta arca fue, hecha con una serie de características. La madera era, como vemos en los capítulos 6 y 7, era una madera especial, una madera de gofer, en la cual, construida, iba siendo impermeabilizada el arca y sellada sus puntas con un betún, con la brea, un derivado, diríamos, del petróleo, y que iba sellando las juntas y impidiendo que la posterior abundancia del agua, por arriba, por abajo, durante tantos días, la dañara. Un arca que tenía unas dimensiones espectaculares. No pensemos que era un barquito pequeñito de recreo. Un arca que tenía, entendiendo, las medidas están dadas en codos, entendiendo un codo por unos 44 centímetros y medio, dan unas medidas en metros espectaculares. Los 50 codos, los 300 codos de longitud equivalen a 135 metros, los cuales, a quienes nos guste el fútbol, sabemos que el campo del Barça tiene de longitud unos 90 metros. Pues el arca de longitud sería el campo del Barça más otra mitad, lo cual no es poco, no es poco. 135 metros de largo, equivale a ser si los portaaviones serían los barcos más grandes de hoy en día, estaría a unos 2/3 de un portaaviones. Gran tamaño. De amplitud, 50 codos, que equivalen a unos 22 metros de ancho. Casi como la mitad de una piscina olímpica. De altura, 30 codos, unos 13 metros y medio. Distribuidos en 3 pisos. 3 pisos por una ventana y una puerta de acceso. La superficie total, los técnicos han hecho cálculos y han aliado cifras, a modo de anécdota. Una superficie total de unos 8.900 casi metros cuadrados. Un volumen en metros cúbicos de 118.000 metros cúbicos, los cuales, a modo de ejemplo también y anécdota, podríamos decir que equivaldría a unos 522 vagones de tren. 522 vagones de tren de mercancías, 522 vagones de estos. Y para tener una idea, en animales, si cada vagón de estos tiene capacidad para unas 240 ovejas por 522 vagones, en el arca podría haber cabido alrededor de unas 125.000 ovejas, lo cual, una barbaridad, una barbaridad. Bueno, estas son unas medidas que llevaron a Noé un tiempo largo de construir. Pensemos que la capacidad técnica de entonces no es la actual. Ir cortando árboles, haciendo los tablones ordenados y con las medidas y forma adecuada. Con esas medidas tan grandes, llevó un tiempo especial, largo, en el cual bien seguro que las burlas de sus vecinos, sus coetáneos eran ricas, con lo cual él tuvo que estar muy cerca del Señor, muy aferrado a Él, muy confiado a Él, para poder mantener la obediencia al mandamiento de Dios. ¿Y cuál fue el contenido de este arca? El arca contuvo la familia de Noé, él y 7 personas más, su mujer, sus 3 hijos y mujeres, los cuales tenían que ser los mantenedores de la especie humana, de la raza humana. En animales, también se han hecho unos cálculos, también a modo de anécdota.
Si se calcula que hoy en día de animales hay unas 17.600 especies y han de entrar en el arca 2 animales, una pareja, macho y hembra, por especie, tendríamos que habrían unos 35.000 animales. 35.000 animales. Si a esto le unimos que han de haber 5 parejas más por animales puros, serían estos 44.000, a los cuales, unidos los puros con los no puros, salen alrededor de 80.000 unidades de animales que estuvieron presentes en el arca. Y alguno diría, pero es que animales grandes, como elefantes, como rinocerontes, ocuparían un volumen que quizás no tiene por qué ser así. Los animales podrían ser jóvenes, ocupando un espacio inferior al que ocuparían en su estado adulto. También os he dicho, bueno, son muchas especies hoy en día, pero es cierto que muchas especies son producto de cruces, de mezclas genéticas, de combinaciones genéticas, que quizás entonces las razas eran mucho más puras, y al no haber estas mezclas, el número de especies era inferior también. Por tanto, son cifras anecdóticas, pero que como referencia están ahí, y nos dan pie a entender de tamaño, de dimensiones, de la grandeza del plan de Dios, lo que conllevó la dificultad de organizarlo todo, de encontrar a los animales, de introducirlos, de buscar su provisión durante el tiempo del juicio de Dios. Y entonces, construida el arca, animales dentro, familia dentro, Dios emitió su juicio y empezó el diluvio. Un diluvio que fue drástico, que fue intenso, que fue global. Un diluvio que duró alrededor de 371 días. La palabra se nos dice que fue empezó en tal momento, con 600 años, tenía entonces Noé,